Bueno, le damos las bienvenidas al webinar Mujer y Cultura a cargo de la profesora Ana María Sanguinetti, profesora del Instituto de Ciencias para la Familia. Este espacio lo ofrece la licenciatura de Ciencias para la Familia. En esta oportunidad, el moderador del encuentro es el profesor Ariel Trinadori, también parte del equipo de la licenciatura. Y antes de iniciar, les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados y podrán realizar sus consultas mediante el chat o bien levantar la mano para habilitarlos al uso del micrófono. Ahora sí, profesores, muchas gracias por este espacio, por este encuentro y les damos el inicio a Ariel Trinadori. Bueno, muchas gracias, Sonia. Y voy a pasar a presentar a nuestra invitada. En realidad es invitada, pero es parte de la casa, así que es un enorme eh, orgullo para mí. Como decía también, he sido alumno de la profesora Ana María, así que para mí esta oportunidad de poder dialogar con ella en esta tarde de hoy, como les decía, es un enorme orgullo. Voy a presentar a nuestra invitada, como les decía. Ana María tiene un extensísimo currículum que por una cuestión de tiempo, bueno, lo hemos reducido, pero paso a contarles que es doctora en teología por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, es licenciada en Ciencias de la Educación por el Instituto Internacional de Ciencias de la Educación de la Universidad de Navarra, es profesora en Letras por la Universidad Católica Argentina, es miembro de la Sociedad Argentina de Teología desde el año 1992 a la fecha, es miembro fundador de la Asociación Mundial de Familia y Educación. También es miembro fundador del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, creado en el año 1994. Ana María también participó como miembro de la delegación oficial argentina en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Pekín en septiembre del año 95, en calidad de asesora. Es especialista en temas de antropología relacionados con la mujer y la familia y ha participado en exposiciones de congresos nacionales e internacionales. Tiene a su vez publicaciones académicas y periodísticas. Actualmente es profesora titular de Antropología de la Educación en la Maestría y Especialización en Dirección de Instituciones Educativas, carreras de Escuela de Educación de la Universidad Austral. Es profesora titular de Antropología 2, Antropología del Amor, en la licenciatura en Orientación Familiar de la Universidad Austral, profesora titular de Teología y Doctrina Social de la Iglesia, en la licenciatura en Orientación Familiar y también de la licenciatura en Ciencias para la Familia. Bueno, Ana María, como decía, un enorme privilegio para mí poder estar compartiendo este espacio con ustedes esta tarde. Y bueno, también esto me llamó la atención, ¿no? Estos datos, el Instituto de Ciencias para la Familia este año está cumpliendo 30 años. Usted lo integró desde sus inicios, lo integra desde sus inicios. Y ahí me pareció un dato muy interesante, ¿no? También como esto de las fechas. Participó también hace 30 años de este, este evento, ¿no? A nivel mundial que fue el, esta cumbre organizada por la ONU en Pekín y bueno, con la mujer. ¿Cómo es que también pensó en este título de este encuentro de hoy? Bueno, la verdad es que, en primer lugar, quiero agradecer la presentación, eh, la de Ariel, exalumno mío, excelente alumno, y la de Sonia, y la de los exalumnos que veo aquí. Y como le contaba en el, en el pre-Zoom que tuvimos antes de empezarlo, realmente en Madrid, este año en abril, coincidimos José María Ranle, Juana Sirio y algunos del Instituto de la Familia y de la Escuela de Educación en Madrid en unas jornadas precisamente sobre la diferencia mujer-varón y la coidentidad en la sociedad actual. Un tema muy cultural. Y allí en un pasillo en la Fundación Universitaria Española en Madrid, en ese mes de abril, se nos ocurrió, esto lo tendríamos que estar contando en nuestra universidad, en la Austral. Y de allí salió la idea de hablar sobre mujer y cultura. El título se lo puso José María, Mujer y Cultura.
nosotros hablábamos de mujer y varón. Es que no se puede dejar de hablar de mujer si no se habla del varón, porque la mujer es referida al varón, como decimos la mano derecha, la digo derecha porque se refiere a la izquierda, y digo izquierda porque se refiere a la derecha. Recuerdo que estudiando a Edith Stein, ella escribe un libro sobre la mujer, pero a cada renglón, cuando escribe algo sobre la mujer, está refiriéndose al varón, porque en realidad son dos personas, igualmente personas, pero en reciprocidad, y son disyuntas el uno al otro. No pueden ser de otra manera, pero de esto podemos hablar más adelante, explicando un poquito más otras cosas. Respecto a esto que me decías, Ariel, la, la coincidencia de que hace 30 años lo estuvimos celebrando en la Austral, los 30 años de existencia de la universidad, ya pasaron un poquito, pero del Instituto de la Familia, en el 94, ahí me tocó estar y fue muy interesante que desde un ámbito nacional, en realidad en concreto desde el Ministerio de Justicia, se nos pidiera al Instituto de la Familia, que en ese momento era el primero que existía en Argentina, un instituto de familia, hoy hay muchos, instituto universitario. Bueno, este fue el primero. Desde el Ministerio de Justicia se nos pidió que analizáramos, que estudiáramos el documento que se iba a trabajar en una conferencia mundial, la cumbre de Naciones Unidas en Beijing, en Pekín. Yo ni pensaba ir a Pekín, pero sí formé parte del equipo de estudio de ese documento con Paula del Bosco, que estaba trabajando con nosotros, y con otras, algunas estudiantes de familia, de orientación familiar, estudiamos el documento este. Y sí, tuve la oportunidad de asistir en la Universidad de Navarra a una conferencia también internacional en preparación a Beijing. Se llamó el Espacio Social Femenino. Y allí me envió la Universidad Austral para que me preparara para ir a Pekín si es que llegaba a ir a Pekín. Y de hecho fui a Pekín al año siguiente, en el 95. Con lo cual, estamos ya en los 30 años y ha dado mucho fruto, por lo menos para mí, aquel encuentro internacional de la Universidad de Navarra, y también me supuso mucho en cuanto a mi crecimiento personal, pero para ayudar a crecer a otros, mi participación en la, en realidad, delegación oficial argentina, gubernamental, en Pekín. Allí fueron 25 días que se trabajó mucho y ahí aprendí mucho. Aprendí mucho y de ahí que seguí toda mi carrera con estos temas, mujer y familia, mujer, varón y familia. Me acuerdo que ese año, al volver de Beijing, de Pekín, trabajaba también en la Facultad de Ciencias de la Información o de la Comunicación, antes se decía Ciencias de la Información, y me pidieron un artículo sobre todo lo que sucedió allí en torno a la mujer y la familia para publicar en la revistita que acababa de salir de la Universidad Austral. Yo digo revistita porque era de 2 páginas, revista universitaria. Y me acuerdo que en esa, en el mes de noviembre, la conferencia fue en septiembre, Pekín, en el mes de noviembre escribí todo lo que había pasado ahí de una manera resumida y salió Pekín en 2 páginas, esta y la última. Bueno, algo de todo esto les voy a contar. Pero bueno, irán saliendo los temas, como a ustedes les parezca. Qué Pero bueno. no Qué sé, bueno, Ana Ariel, María, cómo, nada, esto, ¿no? Cómo has unido y cómo a través de este relato que nos has ido haciendo de esta, la historia propia del Instituto de Ciencias para la Familia y este hecho tan importante. Mencionabas este encuentro en España con el sí. profesor Randle y en el cual surgía un poco el tema de este encuentro. ¿Por qué les pareció que era importante o por qué era necesario encontrarnos esta tarde de hoy para hablar sobre mujer y cultura? Nos pareció importante porque podríamos decir que eh, entre los académicos de antropología, el tema mujer-varón está en la cresta de la ola, diríamos esto. Mm, no la mujer solamente, que está teniendo ya mucho auge y ha crecido mucho en todos los ámbitos y sectores de la sociedad. Esto no se puede negar, aunque en algunos lugares
aún nos falta que ella pueda introducirse, trabajar. Pero lo que estudiamos en este grupo de investigación es un punto muy concreto, la diferencia del varón y la mujer sobre la base de la igualdad. Pero es que uno no puede hacerse quien es sin el otro, por la reciprocidad. La mujer es y se hace con el varón, de cara al varón, y el varón lo mismo. Y pensamos eso porque desde Pekín, cuando surge una palabrita que es, como acabas de decir, Ariel, un hecho cultural, la conferencia de la mujer fue un hecho cultural. Desde este momento empieza a surgir una palabra que antes no se usaba habitualmente, no se usaba, la palabra género. Y resulta que la diferencia corporal llamada sexo se comienza a minimizar. En cambio, la dimensión cultural se comienza a subrayar. Y acá tengo una anécdota de lo que sucedió en Pekín. Resulta que voy a Pekín y cuando se hablaba de género, yo pensaba que era sinónimo de sexo. Y entonces pregunté en un ámbito un poquito más reducido de ministras de educación y de personas o mujeres que trabajaban en ámbitos académicos universitarios. ¿Alguien me podría decir, clarificarme el concepto de género? Porque digo, hoy es muy oído, muy escuchado, hoy se habla de género, pero en aquella época no, 30 años. Me dijo, uy, y se agarró las manos a la cabeza. Me dijo, tú no entiendes nada, no es un concepto, porque en el género cabe todo, es algo muy abierto. Y agarrándose las manos a la cabeza decía, no sé lo que será la mujer, no lo quiero ni pensar dentro de 30 años, ahora estamos. Bueno, entonces, ¿qué es la mujer? Basta con que miren a la sociedad, basta con que miren el hecho cultural de qué es la mujer o quién es la mujer en la sociedad actual. Pero esto lo voy a ir diciendo de a poco, porque antes hay que clarificarse acerca de no qué es la mujer, sino quién y qué es la cultura. Porque si vamos a relacionar, este es el tema del webinar, mujer y cultura, tenemos que entender a qué nos referimos cuando decimos mujer y a qué nos referimos cuando decimos cultura. ¿Cuál es la relación? Entonces, no sé si te parece, no es una clase esto, Ariel, pero que haga un poquito la Sí, diferenciación. por supuesto. Y esa relación, si también sería muy interesante que nos puedas iluminar un poquito cuál es esa relación que me parece que le estás dando bastante énfasis entre la mujer y la cultura. Bueno, muy bien. En primer lugar, cuando decimos mujer, lo que hay que entender sobre todo es que mujer es persona. O sea, no olvidarse de que es persona, igual que el varón es persona. Me acuerdo que leía en La mujer en el siglo XX de Julián Marías, que él decía, la mujer es ante todo persona, porque si la mujer con este avance que va viendo en el escenario cultural actual, y esto lo decía hace muchos años, hace más de 50 años, con el avance que va viendo la mujer, si ella, por querer correr en su situación, en su postura en el mundo, que era necesario que lo hiciera, que ocupara más puestos de liderazgo, que se dedicara a mayores tareas sin abandonar la familia, pero no solamente la familia, lo cual es óptimo que se dedique a la familia, pero decía Julián Marías, si la mujer imitara al varón, cualquiera diría que se masculiniza. Y dice, yo no lo creo así, no se masculiniza. La mujer se despersonaliza porque ante todo es mujer y, perdón, ante todo es persona. Decía, la persona en abstracto no existe, o es varón o es mujer. Entonces, ¿qué sucede? Que si ella se masculiniza, no es que se desfeminiza, se despersonaliza. Y entonces se transforma en una cosa cualquiera como si no fuera persona. Pero resulta que, como persona es, termina siendo un ser mínimamente personal, una persona depauperada. Bueno, aquí tendríamos que ver un poquito más, ya lo diré un poquito más adelante, en qué consiste el genio, la riqueza, lo propio de la mujer, precisamente para que no
se desnaturalice. Estoy usando ahora una palabra que importa mucho, aunque no suele usarse en algunos ámbitos o escenarios culturales, porque se opone cultura a naturaleza. Y ahora voy a hablar de cultura. Cultura es la prolongación de la naturaleza. Solo los seres humanos podemos ser cultivados, educados. A los animales no se los educa, en tal caso se los adiestra. La educación es algo propio de los humanos, es tratar de extraer lo más humano del humano. Bueno, entonces acá hay que entender, en primer lugar dije que la mujer es persona. Ahora vamos a hablar después de cultura. Y la persona es un quién, no es un qué. Es cada uno de los que está aquí, Maricel, Ariel, Sonia, Cecilia, cada uno de ustedes. Y yo también. No somos un qué, somos un quién. Un sujeto que realiza actos. Y actos que la van haciendo cada vez más la que es. O sea, yo tengo una posibilidad de hacer una carrera biográfica de mi vida. Ariel leyó algo de mi currículum vitae, la carrera de la vida. Ahora, la carrera de la vida no es solamente lo que yo he estudiado, por dónde he viajado, de aquí y para allá. Es cómo he crecido en lo más humano de lo humano. ¿Y qué es lo más humano de lo humano? La dimensión espiritual. Esto es importante para toda persona, porque si se desarticulan esas tres dimensiones de la persona, el cuerpo, la dimensión psíquico-afectiva, que también se llama género, inmersa en un escenario cultural. Aquí está el género como una dimensión, pero la dimensión más, su comportamiento, sus roles, lo que cumple, pero la dimensión espiritual es por la que conoce y ama. Bueno, las tres tienen que estar integradas, unidas, y además no personas aisladas. ¿Quién soy? La que iba subiendo yo en Pekín escuché decir a alguna persona, cuando vean mujeres y hay un hombre en un puesto importante, tienen que preguntarse, ¿por qué está él y no yo? ¿Por qué él y no una mujer? Bueno, esto no lo decían todos, pero algunas mujeres lo decían en su carrera de avance para que la mujer entre en más ámbitos de la vida social. Y acá uso esta palabra avance, ahora me vino a la mente, porque en realidad el título de la conferencia de Pekín fue Igualdad de oportunidades y promoción de la mujer, Conferencia Mundial de la Mujer para el avance, la promoción de la mujer y la igualdad de oportunidades ante la vida social. Bueno, y me acuerdo que acabada la conferencia, después de 2 o 3 meses, leí en algún artículo, parece que a la mujer con esta conferencia, no fue en todos los sectores, pero es la sensación que daba, se la quiso hacer avanzar poniendo el pie en el freno y no en el acelerador. Bueno, habrá que ponerse a reflexionar en qué se puso el freno y en qué habría que haber puesto el acelerador, para que la mujer crezca y avance como mujer que es como persona mujer. Entonces tenemos que hablar de persona femenina y persona masculina, como decía Julián Marías, porque esta polaridad es la propia de todo ser humano. Muy bien, entonces tenemos que entender qué es persona, quién es persona, no solamente qué, y tenemos que entender que cuando hablamos de cultura, hay dos dimensiones que distinguir, la objetiva y la subjetiva. No podemos hablar en el mismo nivel. Y también hay que distinguir el hecho cultural. Y no estamos hablando en el mismo nivel. Son tres niveles diferentes. La objetiva y la subjetiva se mueven en el mismo nivel ontológico, realista. ¿Cuál es la subjetiva? La palabra cultura viene de collo, en latín, que quiere decir cultivo, cultivar, cuidar. Y esto es lo que se hace con una realidad natural como puede ser un vegetal. Se lo cuida una rosa como el principito a su rosa. La regaba, le daba oportunidades de que recibiera el oxígeno que necesitaba, el sol que necesitaba, le ponía un biombo, habrán leído el principito, para que no se resfriara si había viento. La iba cuidando, ¿para qué? Para que creciera luciendo de la manera más plena como lo que es, como rosa. Bueno, esta es la cultura subjetiva. Poder dar la posibilidad, ayudando a crecer a cada ser humano, mujer, también varón, pero mujer estamos hablando ahora, para que luzca máximamente lo que ella es y en el punto en que se diferencia del varón, porque este no le puede perder,
porque precisamente la polaridad sexuada del ser personal es lo que la hace rica por esta diferencia potencial. En la vida sexual, si se pierde esta diferencia potencial, se pierde la mayor riqueza, que es precisamente lo que la hace despuntar y lo que la hace desplegarse, la diferencia potencial. Esto es lo rico. Si no hubiera diferencia potencial, en realidad se nos acabaría la especie humana. No habría más ni mujeres ni varones. O sea, esto es importante. Bueno, entonces dimensión subjetiva es el cultivo, que es cuidado. El otro día escuchaba hablar de que actualmente estamos en una cultura de cuidado, pero en un sentido negativo, no me gustó. Porque si ustedes piensan, se habla de cuidado, porque hay muchos abusos, cuidado de que no te acerquen, no se te acerquen, que al niño tampoco no se le acerquen, porque se puede abusar, en muchos sentidos se puede abusar. Puede haber abuso de poder, puede haber abuso sexual, puede haber abuso de lo que sea. Bueno, entonces cuídate como si, también cuídate de un embarazo, porque puede ser amenazante. Cuídate en sentido negativo. En realidad la palabra cuidar es positiva, no es negativa, aunque tiene también una dimensión de protección. Me cuido para no caerme en un pozo, me cuido para no enfermarme de las bajas o altas temperaturas, me cuido, pero en primer lugar, cuidar es una actividad que, como lo dice la palabra, de donde viene cultura, cultivo, es cultivar, ayudar a crecer. En el fondo es educar, educar. Cuando empezaba eh, a pensar algunas ideas para este webinar, me vino a la mente algo que leí en Chesterton, en un libro, en un librito muy pequeño sobre mujer y familia. Y decía, me han pedido que escribiera algo sobre el matrimonio y el pensamiento moderno. Dice, más propio sería que escribiera sobre el matrimonio y la falta de pensamiento, porque parece que reflexión sobre esto no hay. Y hay personas que viven como sonámbulas, decía él en este escrito, porque se han olvidado del hogar sobre la base del matrimonio y el fuego que sale de esa vida de familia fundada en un matrimonio. Bueno, me vino esto a la mente, porque no podemos oponer mujer y cultura, cultura subjetiva. La cultura hace a la mujer, la educa. Ahora también la mujer hace cultura. Ella ayuda a cuidar a otros, también los varones. Ya dije que no puedo hablar de uno sin hablar del otro. ¿Cuál es la cultura objetiva? Y el resultado de esa acción de cuidar a otros, que al cuidarlos es hacerlos crecer, sobre todo en las dimensiones intelectual, moral, también afectiva, en su moverse en el ámbito en que se encuentra, cualquiera que sea, en el ámbito, hay dos grandes ámbitos, el ámbito familiar y el ámbito profesional. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo actúa en su relación con los demás? Este es otro tema de los que veíamos en Madrid, por la relación varón-mujer. Todo ser personal es un coser. ¿Qué quiere decir coser? Que no se puede comprender solo. Es un ser con otro y paradigmáticamente varón con mujer. ¿eh? Entonces, esto produce mucha riqueza, mucha cultura. Resulta que lo más inhumano que hay es la ausencia de compañía, la soledad. La soledad es inhumana. Entonces somos un coser con los varones, con las mujeres, con otras personas, con niños, y así vamos creciendo uno gracias al otro. Es como una maestra, una profesora, que no puede crecer si no tiene alumno, necesita la reciprocidad del alumno. Y un alumno no puede crecer si no tiene profesores. Y la Madre Teresa de Calcuta, este ejemplo me viene ahora a la mente, me viene muchas veces, no podría haber crecido como la gran Madre Teresa de Calcuta, como una gran mujer cuidadora, si no hubiera tenido niños, pobres, ancianos a quienes cuidar. ¿Quiénes cuidar? ¿Qué quiere decir cuidar? Darles toda su dignidad, como un quién cada uno. Es que cada persona tiene algo que nadie más tiene. Y por eso es digno quiere decir está por encima de todos los demás. Y esta es la realidad que me ha sido dada a mí y a cada uno de ustedes, que no se ve, es invisible.
lo esencial es invisible a los ojos, es el espíritu. Porque yo he recibido el cuerpo, el alma como principio de unidad de mis progenitores, de donde haya venido, del elemento masculino y femenino, aquí estamos. Ahora, esto también lo reciben las especies animales, lo corpóreo, incluso con su dimensión psíquica, de conocimiento sensorial, cierto grado de afectividad que tengan algunos animales, nosotros también. Pero resulta que lo más profundo, lo más interior, lo que habla de mi intimidad, lo más profundo es el espíritu. Y eso sí que no me ha sido dado, no me ha sido dado por ningún otro ser personal de los que conozco por aquí que anden en mi relación. Tiene que haber sido dado por un ser personal trascendente, el creador. La persona es un ser desde su inicio relacional, porque viene vinculada como hijo de sus padres, de sus progenitores, como haya venido al mundo, pero vinculada. Ante todo es hijo, por eso cada persona quiere conocer, si es que no ha tenido el gran regalo de conocer a sus padres, si ha sido adoptado, si ha venido en otra situación, es persona. Ahora, lo que no puede negar es que está vinculada con quien le ha dado lo más rico de su ser. Y lo más rico es el creador, no hay otra manera de decirlo. Es eminentemente padre en este sentido. Entonces de ahí viene la dignidad de la persona, de cada persona, porque el espíritu de cada uno de ustedes y el mío son distintos, y eso es lo que nos hace, como suele decirse, único y irrepetible. No somos un qué igual a todos. De aquí viene el quién, que es cada uno distinto. Entonces, volviendo a la cultura subjetiva por la que se riega, se cuida, como un jardinero de hombres, decía Saint-Exupéry, que él quería ser jardinero de hombres, como cuando cultivaba su rosa, era suya, la amaba, por eso decía suya, porque entraba en relación con él. Pero cuando quiere andar por el planeta Tierra y busca hombres, ¿se acuerdan que se encuentra con un animalito, el zorro? Esto es en el capítulo 21, en el Principito, y le pregunta, ¿qué buscas? Busco hombres, quiero un amigo, qué relación. Pero, le dice el zorro, uy, eso hace mucho tiempo que no se ve por aquí, no los encontrarás, un amigo. Y el Principito buscaba y no lo encontraba. Y el Principito, como un gran maestro, está personificado, se manifiesta como persona, le enseña lo fundamental, lo esencial. Lo esencial es a vincularse, porque precisamente en la cultura actual objetiva, ahora voy a explicar, la tendencia es a desvincularse, liberarse, liberarse hasta de mi propia condición sexuada, de mi naturaleza, de cómo he venido hecho al modo natural, desprenderme de eso, cambiarme, cambiarme por algo hecho, construido, cultural, una cultura que es ya ni siquiera objetiva, sino un hecho cultural que puede ser positivo o negativo. Entonces le dice, volvamos a la historia del Principito, no, eso no se ve por la tierra. Entonces le enseña algo y le propone, no voy a contar acá el cuento, que tiene tanto sentido, le propone empezar a establecer lazos con él, verse, tratarse, encontrarse, tener el gusto de conocerse, bueno, hasta que se vincula con el Principito. Entonces, establece un vínculo, una relación. Bueno, porque el Principito hace la reflexión Saint-Exupéry, llega a decir, veo humanos, pero no veo humanidad. Esta es la cultura objetiva. La cultura objetiva es lograr que en la cultura subjetiva se extraiga lo más humano de lo humano. Y esto tendrá un resultado en la sociedad y se transmitirá de unos a otros. Esta es la cultura objetiva. ¿Qué se transmite? Decía Ortega y Gasset, no podemos no vivir con algunas ideas vitales por las que vivimos, porque están inmersas en nosotros. El sentido patriótico de nuestra querida Argentina, para los que somos argentinos, nuestra tierra, nuestra gente, nuestras tradiciones, nuestras ideas, nuestras convicciones. Tenemos un sistema de valores y eso se transmite, queramos o no, pero tenemos que reflexionar
sobre esas para vivir conforme a esto, o no, porque tenemos que distinguir entre la cultura subjetiva, el cultivo de cada uno, la objetiva, que es el resultado, a veces volcado en una obra de arte, vertido en una obra de arte, que parte de lo natural, pero no queda en estado natural. El mármol, piedra, materia, cuando lo toma un Miguel Ángel, el mármol no queda en su estado natural, sigue siendo mármol, sigue siendo mármol, pero adquiere una belleza insondable. Es un Miguel Ángel, una piedad. He tenido el gusto de poder verlas, contemplarlas, algo que te penetra y que está cargado de significado, de belleza, de verdad, de bien, de todo lo que quieras. El Moisés parecía que estaba vivo, me acuerdo de haberlo visto, el David, por decir Miguel Ángel. Bueno, algo natural que no quede en estado natural, eso es cultura, sobre la realidad material. Ahora, sobre una realidad personal, es llevar al plus a la persona, que es aquello que le tira el espíritu en su realidad. Comer, tenemos que comer todos, pero hay un modo de comer a la manera humana, que puede ser con palitos o con cubiertos o con mantel. Es distinto, según los lugares, las tradiciones, pero sigo comiendo y sigo siendo persona que come. No dejo esa realidad. Entonces, en el caso de las personas, la realidad natural, la prolongación de la naturaleza, sigue estando como base. Así como el mármol sigue siendo mármol, pero ahora es una escultura. Bueno, ¿qué sucede a veces? Esto está en el mismo nivel ontológico. El ser subjetivo de la persona, antropológicamente, ontológicamente, desde el punto de vista metafísico, es lo que es una realidad distinta a otras, distinta a los vegetales, los animales, los materiales. Pero resulta que es distinta por ser espíritu, sale siempre algo más, algo más, algo más, un plus sin dejar de ser lo que es. O sea, esto es importantísimo para la cultura subjetiva. Origen de la objetiva. La objetiva ayuda a la subjetiva también. Ahora esto es muy distinto, está en otro plano, ontológicamente, que es lo que se llama el hecho cultural, que es sociológico. El hecho cultural, como fue la conferencia de Pekín, o el hecho cultural que estemos usando ahora las computadoras para tener este encuentro sincrónico. Esto es un hecho cultural. Esta misma charla, este webinar, es un hecho cultural. Bueno, el hecho cultural en sí, como no es una realidad ontológica, natural, es algo que surge de la cultura hecha por hombres y mujeres, por personas concretas, que han llegado a extremar las posibilidades de su espíritu, de su inteligencia, de su voluntad, han trabajado, este es el resultado, pero siempre que no se anule lo propio. Si la inteligencia artificial, por ejemplo, llegara a anularnos como personas, resulta que ya se acabarían las personas. La inteligencia artificial subsistiría, pero luego, ¿para quién sería? Porque no habría más humanos. Bueno, esta es la tendencia cultural actualmente, no solo de cambiarse en el cuerpo, porque la dimensión del sexo está cada vez más minimizada, como comencé a decir, de tal manera que daría lo mismo cambiarse el cuerpo del varón a la mujer y de la mujer al varón, hablando de la persona, daría lo mismo, es más, tan daría lo mismo que ahora voy a tener un transhumano, paso a ser otra cosa, trans, bueno, dejó de ser humano, dejó de Ana ser María, persona. nos hablabas recién de hecho cultural. Entonces, la conferencia de Pekín como un hecho cultural, pero sociocultural y político, ¿qué implicancia tuvo respecto de la mujer en la familia y en la sociedad? Y hablabas también como cuando decías el título de la conferencia, uno de los objetivos, que era el tema de la promoción. ¿Qué te parece, qué le parece que ha supuesto esta conferencia con respecto a la promoción de la mujer en la familia y en la sociedad? Bueno, sí, me vas ayudando a que siga el hilo, porque puedo estar hablando y sigo porque creo que estoy dando una clase, es que además son mis exalumnos casi todos ustedes. Bueno, en primer lugar, te diría que hubo muchas cosas muy positivas y otras no tanto en este hecho cultural para la promoción de la mujer y la igualdad de oportunidades. Como cuestiones positivas, yo creo que se puso en el tapete la, el reconocimiento de los derechos humanos
como derechos de las mujeres, porque somos personas. Entonces, esta fue una frase muy debatida, y se quiso cambiar, porque este fue un aspecto negativo de algo muy positivo, como extender los derechos que en algunas sociedades machistas tenían los varones y no las mujeres. Ya había pasado todo lo del derecho al voto, aunque había países que todavía no lo tenían. Y la posición de la mujer en puestos de liderazgo, en muchos lugares todavía faltaba y falta. Bueno, entonces, con respecto a los derechos de las mujeres, se dio un paso muy adelante en su reconocimiento de muchos más derechos, pero es que en realidad quiero referirme ahora a esta frase que se intentó dar vuelta como frase. Y acá en algunos sectores de la conferencia, porque había muchos sectores de trabajo, muchos meetings, se trabajó el intento de dar vuelta a esta frase. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Perdón, la frase era al revés. Los derechos humanos son derechos de las mujeres. No hay ningún problema. Todos los derechos humanos son derechos de las mujeres, porque las mujeres son humanas. Y la frase, lo dije al revés, por la que quería cambiarse era a la inversa. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Parece que es lo mismo, pero es una falacia. Hay engaño en esta frase. Fíjense ustedes, los derechos de las mujeres son humanos. Entonces multipliquemos los derechos de las mujeres, pero ¿fundados en qué? No fundados en derechos humanos, sino derechos de las mujeres, y empezaron a proliferar muchos derechos, muchos derechos. Bueno, terminaron expresando, no todo se consensuó, ahí se decidía por consenso, a ver los países que deciden, qué consensuar. Si los derechos de las mujeres son derechos humanos, los derechos lésbicos son derechos humanos. Por ejemplo, se decía, otro tipo de derechos, y ya digo que son de las mujeres, son humanos. O sea, no era lo mismo una frase que la otra. Bueno, pero fue positivo la promoción de los derechos humanos extendidos a todos los seres personales mujeres. Esto sí fue positivo. También el reconocimiento de la dignidad de la mujer, al igual que la dignidad del varón. Esto fue otra realidad positiva, muy, muy positiva, y plataformas de acción para favorecer la educación de la mujer y el acceso de la mujer a la educación superior. Esto fue muy positivo y quedó consensuado en las plataformas de acción de los distintos gobiernos, a donde iba a llegar después, digamos, aunque no tenía un valor de ley, el resultado de la conferencia de Pekín, sí tenía gran peso sobre los gobiernos. O sea, esto era muy interesante. Para aspectos no tan positivos, esta manipulación del lenguaje, que había en algunos ámbitos y en algunos sectores de quienes trabajaban en esta gran asamblea, en esta gran conferencia. Una es la manipulación del lenguaje, como dar vuelta a esta frase que acabo de decir, o como el no definir o describir qué se entendía, hoy ya se tiene más claro, por género. Era la primera vez que se oía hablar de género, pero tan ambigua quedaba la explicación. Argentina, que yo iba en la delegación argentina, hizo lo que se llama una reserva a pie de página. ¿Qué entendemos en Argentina por género? Y nosotros habíamos llevado ya prácticamente redactada una cuasi definición de género, que es la dimensión psicosocial del sexo. Bueno, los roles que puede cumplir una persona mujer en la sociedad, además de lo propio, sin perder la funcionalidad propia y lo propio de ella, que es la maternidad. Bueno, este fue un punto en contra para la mujer. Ya que me decís, Ariel, que supuso, resulta que en un documento de 200 páginas solamente 2 veces aparecía la palabra mujer y maternidad. Esto fue muy significativo. Y ahora me gustaría hablar, porque lo traje aquí, porque dije vamos a hablar de estos temas, de algo que era un panfleto que iba dando vueltas de reunión en reunión, de esas que se llamaban en el ámbito de estas conferencias caucus, eran reuniones secretas de muy poquitas personas. Yo estuve en alguna de pura casualidad,
porque se realizaban a horas intempestivas, como podía ser las 4 de la mañana. Había que estar ahí presente. Entonces, en una de estas reuniones, caucus, se leía, y esto lo voy a leer acá, lo traje. Estaba en inglés, pero lo leo en castellano. Fíjense ustedes, lo digo por lo de la maternidad. En orden a que sean efectivos a largo plazo los programas de planificación familiar, convendría no poner tanto el foco en procurar la reducción de la fertilidad mientras sigan existiendo roles de género, sino que habría que más bien cambiar los roles de género a fin de reducir la fertilidad. O sea, la posibilidad de ser madre, tener hijos. Cambiar los roles de género. Fue el propósito que tuvieron algunos sectores de los que trabajaron. De este modo nos salió en la plataforma de acción, gracias a Dios. Pero eran algunos de los datos de lo que ocurría en los pasillos de ese edificio enorme que albergaba 20.000 mujeres y también hombres, también varones, en esta conferencia. O sea que podríamos decir que como evento cultural, como hecho cultural, había de todo. Cada uno, eso sí, podía expresar lo que pensaba. ¿Qué más? Bueno, la ambigüedad acerca del uso del lenguaje, porque fue muy significativo que buscando consensuar un documento, se comenzaran a utilizar palabras de las que no se sabía bien el significado y tenían doble significado. Recuerdo una mujer de un país africano, de Chad, que preguntó, porque era la primera vez que oíamos esta expresión hoy tan conocida, salud reproductiva. ¿Qué quiere decir salud reproductiva? Para saber si puedo votar y consensuar, decía esta mujer, que era del Ministerio de Salud. Entonces, de un país muy pobre. Y recuerdo que quien presidía esta reunión le dijo, no se preocupe, usted puede consensuar, porque la expresión es válida para salud, si usted quiere, para reproducir, o para salud, si usted quiere, para no reproducir. Tenemos una expresión válida para las dos posibilidades, salud reproductiva. Entonces esto generaba, desde luego, mucha confusión, porque una expresión que signifique dos realidades opuestas, y había otras expresiones con las que pasaba exactamente lo mismo. Entonces esto fue algo negativo, porque hubo confusión del lenguaje, y al haber confusión del lenguaje, por decir así, pierde significado respecto a la realidad a la que se refiere una palabra, pierde su propio sentido, su propio significado. No podemos usar un lenguaje que signifique cosas diferentes con la misma palabra. Es distinto que la traducción de una palabra de una lengua a otra. Perro, can, podríamos decir dog en inglés, tiene el mismo significado, es el mismo concepto, aunque la palabra sea distinta. Pero acá resulta que la palabra era la misma, la expresión era la misma. Bueno, también se escuchaba mucho relatar lo que escribió Simone de Beauvoir, se le escuchaba mucha como madre del feminismo, esta mujer que escribió El segundo sexo, de la que habrán oído hablar o habrán leído, donde para ella, sigo hablando acerca del tema de la maternidad, para ella era una condición, la de la mujer gestante y la de la lactancia, la mujer que da de mamar a su hijo, que da de comer a su hijo, una situación tan precaria, muy equiparable a la de quienes estuvieron en campos de concentración, la de la mujer embarazada, porque tiene una especie de parásito interior, que es el niño que se viene desarrollando, que le va carcomiendo toda su savia vital, toda su sustancia vital. Algo así dice Simone de Beauvoir. Esto se escuchaba decir por allí. Entonces, esto a mí me resultaba más que desnaturalizante. Por eso digo, es una falacia decir, y es una contradicción, la oposición entre mujer, sexo y cultura, naturaleza de mujer y cultura. No hay oposición entre sexo y género. No hay oposición, no hay contraposición, porque es una prolongación de la dimensión sexual de la persona,
el que cumpla algunas funciones o roles que puede desempeñarlos, manejar un avión, ¿por qué no? Y cada mujer sabrá lo que hace. Julián María decía, la mujer puede ser o hacer cualquier cosa. Me estoy volviendo a acordar de Julián María, siempre que lo haga como mujer, porque si no nos pasará que sin que nos demos cuenta habremos excluido a la mujer como tal. Si es que realiza algo, pero no como mujer, de una manera neutra. Y lo neutro no existe. Estoy recordando a Julián Marías en La Mujer en el siglo XX. Y esto no fue la conferencia de la mujer. Este hecho, este evento, este hecho cultural, la conferencia, recogía lo que se estaba dando en la cultura contemporánea de ese momento, en muchos países de Occidente, sobre todo, del primer mundo, países que a lo mejor firmaron la Declaración de los Derechos Humanos en conjunto, y en algunos de ellos se daba una contradicción porque no estaban siendo reconocidos sus derechos humanos, como Libia, Sudán, reconocimiento de los derechos humanos, hace ya más de 50 años, para todos, pero en algunos países aún hoy no están reconocidos los derechos humanos, no solamente los de la mujer, tampoco los del varón y tampoco los del niño. Hay mucha pobreza, no hay las mínimas condiciones, bueno, y no digamos hoy las guerras, no se dan las mínimas condiciones para ser quien se es, persona, y para respetar al otro como persona. Ahora, esto sigue siendo el escenario de la cultura actual y contemporánea, y mucho de lo que se venía viendo en esa carrera de feminismo desenfrenado, ojo que había un buen feminismo. Un buen feminismo quiere decir el realce de la mujer en cuanto tal. Esto es sanísimo, y conozco muchas feministas, amigas mías, y de las que me he hecho amigas de otras épocas, pero porque las he leído mucho, como Edith Stein, Jutta Burger, impresionante todo lo que decían acerca de las posibilidades de la mujer, que estaban vedadas por la cultura de su tiempo, por una cultura objetiva que estaba atrofiando un poco las posibilidades de la mujer, por un excesivo machismo, por ejemplo. Bueno, estas son algunas de las Ana María, características, sí. me das pie para hacerte de mi parte, bueno, una última pregunta, si está de acuerdo. Está mencionando el tema de la cultura contemporánea y en realidad cuál es ¿no? lo que la mujer aporta, pero en realidad lo que quiero preguntarles, ¿en dónde radica el aporte específico, digamos, de la mujer a la familia y a la sociedad en esta cultura contemporánea que estamos compartiendo en esta exposición que la verdad, bueno, da mucho gusto escucharlo? Bueno, hiciste una pregunta clave, creo que puede deducirse de todo lo que vengo diciendo. Justamente lo que se viene anulando de la mujer como tal es aquello en lo que consiste la riqueza de la mujer como tal. Y tengo que decir que es el ser cuidadora, el ser educadora, pero se educa y se cultiva aquello que nace. De ahí viene la palabra naturaleza, de Nazcor, y lo que propiamente nace de ella con una relación muy vinculante, su maternidad. Esto es lo propio de la mujer. Yo pienso que, de algún modo, este es el punto en donde radica el anular a la mujer en cuanto tal. Y eso no quiere decir que todas las mujeres tengan que tener un hijo, porque la maternidad es mucho más interior, mucho más profunda. Hace un rato hablaba de la Madre Teresa de Calcuta, la gran madre, madre. Todo el mundo la llamaba así, creo que no hay nadie que no la quiera. ¿Por qué madre si ella no ha tenido hijos? Es que era madre desde dentro. ¿eh? Madre es quien ayuda a crecer a otro. Esto es lo positivo. Quien educa, quien cultiva, quien cuida. Esto es lo propio de la mujer. Yo me acuerdo haber escuchado al profesor Viladrí cuando vino a la Universidad Austral de la Universidad de Navarra, donde alguien le preguntó, ¿cuál es la diferencia entre un varón y una mujer? ¿Y qué es lo que hace que un varón sea un varón? Le preguntó. Entonces dice, lo que hace que un varón sea una mujer, sea un varón, han sido las mujeres de su vida, porque lo han hecho ser lo que es, han hecho que desplegara de sí todo su potencial como varón en este caso, pero también como mujer, como persona.
Ya que me dijiste que es la última pregunta, como pensaba que esto es lo más importante, tengo aquí una frase que me gustaría leer, que tiene que ver con lo que se llama el genio de la mujer. Genio es lo que despunta, lo que brilla, lo característico, lo esencial. Se suele llamar genio, lo propio. Hay genio del varón, genio de la mujer. Primero que cada mujer tiene su propio genio. Genio no en cuanto a carácter, a su propio carácter referido a la personalidad. Genio respecto a lo propio, de cada mujer que tiene lo suyo propio. Cada una tiene un don propio, que es su talento propio, y eso es lo que tiene que desplegar. Ahora, siendo mujer. Bueno, tengo un trocito de un texto, de un texto que tiene por título Esplendor de Paternidad, precisamente, pero en donde se habla de la maternidad. Este es Karol Wojtyła, mucho antes de ser papa, Juan Pablo II. Él había sido un gran filósofo, dedicado especialmente a la antropología, y hablaba de una antropología que tiene que ser adecuada, porque la que él veía como hecho cultural no era adecuada a la realidad de las personas y a su dignidad, varones y mujeres. Decía, adecuada es si es íntegra, cuerpo, alma, espíritu, y si contempla la relacionalidad de la persona. Contempla el varón referido a la mujer y la mujer referida al varón. Entonces, escribiendo Esplendor de Paternidad, él habla de la maternidad y hace hablar a una mujer que precisamente yo pienso que simbólicamente sería su madre, aunque él no la conoció y no la recordaba, porque su madre murió cuando él tenía 5 años. Pero él reflexionó mucho sobre el ser de la mujer y pone en boca de la madre esta realidad que supone ser madre. Y ya digo, no necesariamente que haya tenido hijos biológicamente, aunque también. El texto dice así, habla la madre, no te vayas, y si te vas, recuerda que permaneces en mí. Si hay algunas que son madres, hagan suyo esto. En mí permanecen todos los que se van, y todos los que van de paso hallan en mí un sitio suyo, no una fugaz parada, sino un lugar estable. Hay una característica importante. Ella es acogedora. Hay dos maneras de dar. Una es dar y otra es acoger. No te vayas. Si te vas, acuérdate que permaneces en mí en un lugar estable. En mí vive un amor más fuerte que la soledad. La soledad es inhumana, no es humana. Pero en mí hay un amor más fuerte que la soledad. Por eso ella, a los que pasan junto a ella, los sigue teniendo dentro, sean hijos o sean otras personas. Quedan cobijados en ella. No soy la luz de aquellos a quienes ilumino. Soy más bien la sombra en que reposan. Sombra debe ser una madre para sus hijos. El padre sabe que está en ellos, quiere estar en ellos y en ellos se realiza. Yo, en cambio, no sé si estoy en ellos. Solo lo siento cuando están en mí. La madre es un acoger. Esta es la modalidad de amar que tiene la mujer. Hay una doble modalidad de amar y a esto se le llama en antropología esponsalidad, que no quiere decir lo mismo que conyugalidad. Esponsalidad es la manera propia de amar que tiene un varón y que tiene una mujer, que están hechos para amar de manera diferente. Lo más propio de la mujer es el acoger que ayuda a saberse acogido, que es lo que más queremos, sabernos queridos. Yo lo siento cuando están en mí. Bueno, esto es una mujer, tiene en sí al ser personal, a cada persona, al hijo, a otro. Por eso es interesante una mujer en una empresa, porque tiene en cuenta a las personas, como personas que están en ella. El varón no es que no lo tenga en cuenta, pero tiene más en cuenta el factor económico, el factor de distribución de personal. Estas personas, entre comillas, producen un exceso de gasto. Reduzcamos personal. Ojo,
La mujer, si está en la empresa, dirá, vamos a ver un poquito, vamos a ver persona por persona. He escuchado que hay empresarios que hacen esto. Hay empresarios que aprenden a hacer esto de las mujeres con las que trabajan, porque la mujer contagia, humaniza, cultiva al varón también. Y este profesor Viladrich que había venido decía, yo no sería lo que soy si no es por las mujeres que han pasado por mi vida, empezando por mi madre, mis hermanas, mi esposa. Me han humanizado, si no sería un bestia. Así decía él. Él decía, no sé lo que sería. Bueno, entonces como este trozo, este texto de esplendor de paternidad comienza con la expresión, no te vayas, no te vayas, le dice la mujer a los que pasan junto a ella, a mí se me ocurría que esto es lo que le podríamos decir a las mujeres, a cada una de las que me están escuchando, y los varones a las mujeres que pasan por su vida. No te vayas, no te vayas como mujer, este sería el mensaje. Quédate como mujer, como decía Julián Marías. Es necesario que la mujer sea mujer en donde está, que no pierda su esencia femenina, su ser maternal, su ser cuidadora, su ser educadora, su ayudar a crecer, su ser jardinera de hombres. Sainz Superior era varón y decía jardinero de hombres. Tenía mucho de femenino. Las mujeres tenemos mucho de masculino y todos los varones tienen mucho de femenino. Pero en este momento, como decía el Principito, veo humanos, pero no veo humanidad. Bueno, la mujer es cultivadora de humanidad, en este sentido. Y yo le diría, no te vayas, quédate. Tenemos que ayudar a que haya más mujeres, que la mujer sea lo que es, mujer. Ahora, no la mujer, sino esta mujer que soy yo. Bueno, esto es como un llamado personal a cada uno. A ver, ¿qué puedo aportar yo como mujer? Y sentirse orgullosa de eso. Yo me siento orgullosísima de ser mujer. Bueno, les cuento que esto está en el tapete de las investigaciones académicas. Y por eso les digo a cada una de las que están aquí, que son todas mujeres, menos un varón. No te vayas, no te retires, no te retires, sé mujer. Bueno, no sé si respondí, Excelente, Ariel, Ana María. a lo que Qué, qué buen cierre y esto, ¿no? Que termina como también como un llamado, como un desafío, como un propósito quizá también para, bueno, todos los que estamos acá luego de escucharte. Así que agradecer este enorme privilegio de poder compartir este espacio con vos y bueno, dentro de los 30 años del Instituto de Ciencias para la Familia y también, bueno, rememorando aquella participación y todo lo que sucedió tras esa famosa cumbre. De mi parte, muchas gracias. si alguien quisiera preguntar algo, estoy dispuesta. Pero no sé si ya estamos sobre la hora. Ahí María O Victoria comentar. dice que se ha conmovido y le agradece María Victoria Olcese, profesora, Muy por... bien, María Victoria, muchas gracias. Muchas gracias, María Victoria, te estoy mirando a los ojos, dentro de lo que se puede por el Zoom. Mm. Bueno, ¿algún otro comentario, duda, pregunta? Muy bien, gracias. Bueno, también Victoria, Maricel, un placer escucharla. Bueno, si no dejamos aquí, porque las dejo pensando. Yo creo que las dejo pensando. Sí, hay que reflexionar. Es lo más importante, ayudar a discernir, ayudar a reflexionar, a distinguir. No es lo mismo cultura objetiva que subjetivo, que hecho cultural. No es lo mismo dimensión corpórea que dimensión psíquica, sociológica, afectiva, que espiritual. No es lo mismo vinculación que no vinculación. Bueno, hay que distinguir. Entonces, esto es fundamental y para eso hay que educar y Exacto. ayudar a crecer. Creo que el silencio que se hace es precisamente porque nos dejó pensando. Bueno, muy Silencio bien, me de alegro entonces. reflexión, un momento de reflexión. Bueno, pienso que para esto puede haber servido este encuentro. Yo les agradezco mucho que hayan venido y que me hayan dado la posibilidad de comunicar esto a otros. Mm. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y extrañamos a José María Rande, que es el que me había convocado y Sí. no pudo venir.